Saludos amigos y bienvenidos al Arte de Educar, una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión. Esta semana y en la línea de los programas que dedicamos a la formación vamos a reflexionar sobre Europa con el grupo Polis. Ante la actual crisis existencial que sufre el continente europeo es necesario regresar a los orígenes y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Y hablar de los orígenes de Europa es hablar del cristianismo. Y es por ello que hoy están con nosotros compartiendo plató el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don César García Magán. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallada, buenas noches. También está con nosotros Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar. Isaac, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Y como profesor de Filosofía Moderna en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, don David Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Europa ante la crisis existencial que decía yo o las distintas crisis que sufre el continente europeo en la actualidad, ¿no? Decía yo, ¿es posible hablar del origen de Europa sin hacer referencia al cristianismo? Pues es muy difícil, ¿no? Ya decía San Juan Pablo II que lo que somos no es el crisol de la historia de tres componentes no esenciales, que es la filosofía griega, que es el derecho romano y que es el cristianismo, ¿no? Y eso ha dado, eso fusionado en un crisol ha dado un origen a nuestra civilización, a unos valores, a los que luego pues podemos profundizar, a unas instituciones, a una realidad, a una forma de vivir, a una forma de pensar que es diversa de otras latitudes. Pienso, por ejemplo, yo que sé, pues en la India, en China, donde ha sido otro contexto religioso y demás, lo que ha dado lugar, ¿no? Y el problema es cuando se entra en una crisis, a pesar de que Europa es el viejo continente frente a otros continentes, se entra en una crisis de adolescencia cuando el adolescente se revela a los padres. Ya verás cuando te toque, todavía no te toca, no, pero ya verás cuando te toque que el adolescente hemos pasado por ahí todos, más o menos, ¿no? Y ese es el problema ahora que tiene Europa, yo creo, una nueva adolescencia que se revela contra esas raíces. Contra las raíces, ¿qué piensan por ahí? Don David, Isaac. Ciertamente Europa se constituye, como bien ha dicho don César, ¿no? Es incomprensible sin la fe, que es la que da unidad, ¿no? Todo el tema del trabajo de San Benito con la fundación de sus monasterios y todo lo que supuso ese giro a Europa, todo lo que supuso en el siglo XI y XII con los monjes de Cluny, el fomento de las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela. Europa está cristianizada, como dijo el filósofo Goethe, ¿no? A raíz de la peregrinación. Europa es peregrina, se constituye por la peregrinación, concretamente a Santiago. Pues es fundamental. Si quitamos la fe cristiana de la historia de Europa, carece de sentido. Sí, tendríamos un imperio romano limitado, tendríamos una civilización griega también limitada, pero que no daría unidad. Serían dos entes distintos, separados, pero sin esa unión. ¿De dónde le brotó la unión a Europa? Pues a raíz del cristianismo, que es quien da unión a todo el continente europeo. Isaac. Es así, no puedo añadir nada más, ¿no? Yo creo que nuestra forma de pensar, de expresarnos, nuestro lenguaje, nuestro arte, no se entiende sin el cristianismo, es obvio. Incluso la propia actual Unión Europea, pues que es sin duda ninguna el proceso de integración de más éxito que ha existido en nuestro mundo en toda la historia, ¿no? Desde esa perspectiva, por lo menos en la historia reciente, no se entiende sin esa contribución del cristianismo, ¿no? Si tenemos un sistema común de derechos, si tenemos un sistema común de valores, si tenemos un ordenamiento común con aspectos esenciales, podemos hablar de un derecho europeo, es precisamente, en parte, gracias pues, a ese papel que ha jugado el cristianismo desde los propios orígenes del continente europeo como civilización, pero hasta la actualidad. Entonces, ahora apuntaba antes que un poco el reflejo del cristianismo lo vemos en algunas de las instituciones actuales que existen en Europa. ¿Algún ejemplo? Bueno, ahí está todo lo que significa, ¿no? Citaba antes don Isaac, como buen conocedor que es del tema, ¿no? El concepto de la persona con su dignidad, con sus derechos fundamentales, evidentemente es un concepto jurídico que se ha desarrollado en los ordenamientos, incluso en declaraciones internacionales y en pactos internacionales, pero la base es una base en última instancia de esa dignidad fundamental que la tradición judeocristiana concede a la persona, ¿no? Como criatura de Dios, como un ser único,
con un patrimonio de derechos y deberes inviolables, ¿no? Y a raíz de eso, pues todo ese conjunto, ¿no? Pues estupendo, ¿no? De derechos fundamentales que en no pocos casos están recogidos en muchas constituciones, ¿no? De los estados de Europa y de fuera de Europa, bueno, de lo que puede ser un poco Occidente en general, pues ahí está, ¿no? Y cosas que a lo mejor en otros ámbitos o en otras latitudes no está tan presente, porque no está esa base, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues yo que sé, a nivel de derecho, también hablando de derecho procesal, ¿no? Pues hubo una simbiosis, también un traslado de no pocas instituciones de la Iglesia, de su configuración del derecho, que pasó a ordenamientos civiles también, ¿no? O sea que hay una permeabilidad ahí. Bueno, lo cierto es que hace poco, recientemente, en el mes de noviembre, octubre de 2017, el Papa Francisco llamaba a los cristianos a ser precisamente el alma de Europa. Yo creo que a lo mejor sí que está claro el papel que ha tenido el cristianismo en el pasado de Europa, pero tenemos claro el papel del cristianismo en el presente y, por supuesto, en el futuro de Europa. O quizá por ahí vengan las distintas crisis. Yo creo que estamos en estos momentos ante una crisis de civilización. Quizás suene un poco así rimbombante o un exceso, ¿no? De afirmación, pero yo creo que verdaderamente es así. En estos momentos ya no solo es que esté en crisis la Unión Europea como construcción, sino la propia civilización europea, precisamente por lo que ha supuesto la evolución en los últimos tiempos, ese relativismo, esa pérdida de centralidad de la propia dignidad humana, de los propios valores que han marcado siempre nuestra civilización, esa renegación del papel del cristianismo y por tanto de la fe. Y precisamente por eso yo creo que es más que nunca urgente pues el recuperar esa esencia de lo que ha sido el continente europeo como civilización. Y desde luego no podemos obviar la fe. De la misma manera en que el ser humano es cuerpo y alma y por tanto desgajar una parte pues es olvidar la otra y por tanto tender hacia una criatura imperfecta, pues lo mismo ocurre con una civilización. No podemos quedarnos solo con los aspectos materiales o con el puro pensamiento filosófico, que puede ser evidentemente muy bueno y yo creo que es insuperable la creación filosófica de nuestra civilización, pero desde luego si dejamos de lado ese papel de la fe, estamos matando una parte de lo que somos. No solo no nos permitiría entender qué es Europa, sino que tampoco nos permitiría desarrollarnos de cara al futuro. Y ahí el Papa, en ese discurso que es buenísimo, pues no solo se limita a decir que los cristianos estamos llamados a ser el alma de Europa, sino que precisamente por ello tenemos un papel protagonista a la hora de tratar de recuperar esos valores, de recuperar esa esencia de nuestra civilización occidental. ¿Y eso qué supone? Quizá de cara a los cristianos que se pues en impliquen primer lugar creernos de verdad política, que estamos llamados a jugar un papel en nuestra sociedad. Lo que se nos está diciendo desde todos sitios es que la fe ha de quedar recluida al ámbito de lo privado y en consecuencia somos una especie de ciudadanos de segunda que estamos mediatizados por nuestra fe. Como no somos libres para pensar, porque es la fe la que nos marca todo nuestro pensamiento, en consecuencia no somos libres para opinar y por tanto lo que opinemos no sirve de absolutamente nada, no es una libertad total y es justo lo contrario. Precisamente la fe es luz. La fe ilumina nuestra vida, la fe nos da mayor criterio y mayor libertad a la hora de opinar. Por tanto, tenemos que empezar por nosotros mismos, por creernos nuestro papel en la sociedad. Estamos llamados a salir de nuestro interiorismo, a salir de nuestras casas, a salir de nuestras familias y a expresar públicamente nuestra fe, cueste lo que cueste. Y a partir de ahí, desde luego, estamos llamados a contribuir a la creación de sociedad, a la creación del bien común en la sociedad en la que estamos inmersos. Yo creo que este es el principio y esto nos lleva pues a comprometernos en el mundo de la política, a comprometernos en la transformación de la realidad. En ese discurso, ¿no?, que habla del el Papa Francisco ha dirigido a la Comece, sí que destaca, como nos decía Isaac, ¿no?, cómo el cristianismo tiene un papel importante, no simplemente tiene que mirar con añoranza al pasado, sino lanzarse hacia el futuro. Y dice ahí el Papa, parafraseando a San Benito, siendo un poco su ejemplo, cómo el cristianismo tiene que buscar no por buscar un puesto, tiene que estar activo en la Comunidad Europea no para buscar un puesto de épocas pasadas, sino para generar movimiento en las personas y en su conciencia, ¿no?, como hizo San Benito. San Benito desde el monasterio movió conciencia, generó movimientos que dieron lugar a la configuración de la Comunidad Europea, ¿no? Y ciertamente, como decía al principio don César, Europa se construye en tres pilares: fe, razón y derecho. Son quizás los tres grandes pilares de Europa. En la crisis de la civilización europea en la que estamos es ante todo también una crisis de razón. La razón ha muerto. Es el triunfo del relativismo. En el relativismo, ¿qué es lo que triunfa? Que la razón no puede llegar a conocer ninguna verdad. Ese es el dogma fundamental. Por lo tanto, al estar la razón en crisis,
¿qué es lo que nos queda? O una fe que, como bien dice Isaac, se reduce al ámbito de lo privado, o un derecho desbocado, que quiere abarcar realidades que no le son permitidas, por ejemplo, educación, por ejemplo, dignidad humana, etcétera, realidades que no le corresponden a la política, ¿no?, que ella invade. Entonces, estamos ante esa crisis de civilización europea, que es una crisis más profunda, que es la crisis de la razón. Ahora bien, ¿quién va a salvar a la razón? Pues yo creo, como ha sucedido también en épocas pasadas, que quien va a salvar a la razón va a ser la fe, porque es la otra ala que la va a impulsar y es la única que tiene esa fuerza capaz de hacer surgir al hombre, salir de esa oscuridad en que se ha metido y volver a generar esa confianza y esa fe en la capacidad de la razón, ¿no? Todo lo que supuso el Círculo de Viena a inicios del siglo XX, que supuso la muerte de la razón cuando salió aquel proyecto de querer fundamentar todo el saber, todo el conocer sobre la matemática, y se dan cuenta que al final eso es imposible, con las guerras, con el triunfo del nihilismo, etcétera, pues la razón está pues desbocada, no se confía que ella pueda conocer verdades y por lo tanto genera una crisis en la persona, crisis en la sociedad y crisis en Europa. Sí, en esa línea con lo que dice David, que apunta, creo que es muy interesante, ¿no? Porque evidentemente ahora los grandes retos que están ahí, ¿no?, apuntaba el tema de la educación, etcétera, es una crisis profunda a nivel de la razón y de la antropología. O sea, no se está discutiendo, no estamos al nivel, creo yo, de poner en crisis los fundamentos o cuestiones de ética, por decir un punto de vista filosófico, o de moral, si queremos, sino es de poner en crisis, porque hay esa crisis de la razón, el mismo nivel antropológico, ¿no? Como valga como ejemplo el tema de la ideología de género, o sea, es poner ya la misma naturaleza, porque si no accedemos por la razón al conocimiento de la verdad, no hay una naturaleza que nos es dada, sino que la autocreamos, y entonces es a ese nivel, ¿no? Y un apunte con lo que decía también don Isaac antes, ¿no?, que yo creo que el gran reto, en línea también con lo que decía el Papa, de no pensar solamente en el pasado, mirar al futuro, el gran reto que tenemos los cristianos, toda la Iglesia, y sería una visión totalmente pobre y no eclesial si pensáramos que la Iglesia somos los eclesiásticos. Esa no es la Iglesia de Jesucristo, sino que tenemos todos es dos, ¿no? Uno, hacer de nuevo que el relato evangélico sea hacerlo atractivo a esa sociedad posmoderna, o sea, una sociedad que parece que ya lo sabe todo y que lo tiene todo, que haya un hueco, porque el problema a veces es que dice, bueno, es que esto es algo que sobra, como de una etapa que se ha pasado, del mito, de la fe, ha sido pasada, entonces que tiene que aportar algo al hombre de hoy, al hombre y la mujer de hoy y a la sociedad de hoy. Y por otra parte, ese otro gran reto, que el Papa Francisco está diciéndolo continuamente, pero que también lo decía Benedicto XVI, ¿no?, y Juan Pablo II, lo que apuntaba don Isaac, ¿no?, que es hacer un cristianismo en salida, es decir, en las plazas públicas, lo que apuntaba, ¿no?, porque el peligro que tenemos es que nos dejemos confinar en las sacristías, que nos dejemos confinar en las iglesias, ¿no?, y no reivindicar esa carta de ciudadanía en la plaza pública, ¿no? ¿Y por qué si otras personas desde su posición, porque además te dicen, si usted actúa en la plaza pública, tiene que abstenerse de sus convicciones de fe? ¿Por qué? Si el que tiene otras convicciones de orden ético, moral o de lo que sea, quiere hacer desde su perspectiva esa aportación al bien común desde su posición. ¿Por qué los cristianos tenemos que ser ciudadanos de segunda? Y ahí es importantísimo, desde luego, y eso es tarea así específica de los laicos, la presencia en el ámbito público, ¿no? Uh-huh. Y hay que decirlo así, lo dice también el Papa, ¿no? Política, vida sindical, vida social, que esa la tenemos prohibida a los clérigos, y bien prohibida además, creo yo, pero que es una vocación específica de los laicos y una responsabilidad única, porque si no se hace ahí presente a la Iglesia a través del testimonio y de la acción de los laicos, la Iglesia no está presente en esa plaza pública y en esos ámbitos públicos, ¿no? Y el Papa lo dice en el discurso, habla del noble servicio, que significa también el compromiso político, ¿no? Porque a veces podemos caer en una generalización que es injusta, de decir todos los políticos son unos ladrones. Es una afirmación injusta, ¿no? Desde el punto de vista lógico, aquí don David, que es especialista en lógica, pues nos diría que esa no vale, ¿no? Porque eso sería como decir que todos los sacerdotes somos unos sinvergüenzas. Oiga, mire usted, el que da sinvergüenza, pues que lo pague, pero no me diga usted que todos somos unos sinvergüenzas, ¿no? O que todos los periodistas son mentirosos. Y tú dirías, bueno, el que sea mentiroso que lo diga. O sea, que se le multe. Pero yo no soy una mentirosa. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no?
Es decir, que no podemos meter en el mismo cajón. Y ese noble arte de la política recoge el Papa Francisco, una cita del Beato Pablo VI, y nosotros, tarea nuestra, los clérigos, es estimular esa vocación, es apoyar a los laicos, es darles todo el apoyo, que no es poco lo que hace falta, porque se está mejor en el calorcito de la sacristía que en la intemperie de la plaza pública, pero es fundamental, yo creo que es fundamental. Sin duda. No sé si quieres bueno, aportar algo más, estar Isaac. más de acuerdo, ¿no? O sea, suscribo desde el principio hasta el final. Bueno, ¿cuáles son los valores cristianos y humanos que han caracterizado a Europa? Pues sin duda ninguna, lo decía antes don César, el primero y principal es la dignidad del ser humano en tanto que hijo de Dios, ¿no? Yo creo que esta es prácticamente una revolución cuando se plantea desde el Evangelio. Me ha gustado mucho lo que decía don César en el sentido de que el Evangelio sigue siendo actual hoy en día y por tanto necesario para contribuir a la creación pues de una auténtica cultura, o digamos a que Europa redescubra lo que es como civilización. El Evangelio sigue teniendo una fuerza espectacular, ¿no? Y en este sentido es fundamental partir de la dignidad del ser humano. Es lo que fundamenta todos los demás derechos y todos los demás valores, la dignidad del ser humano, porque sin ella estaríamos cojos en el sistema político, en el sistema jurídico, en el sistema social, en el sistema económico, en todos, ¿no? No se entiende un derecho que no sea para promover la dignidad del ser humano, no se entiende pues una acción política que no sea para mejorar la vida de las personas, no se entiende una acción cultural que no sea para que el ser humano se recree, ¿no? Por tanto, la dignidad de la persona es el elemento central. Y a partir de ahí, pues evidentemente hay muchos valores. El Papa va señalando como una especie, él considera que Europa en sí misma como civilización es un edificio y a partir de él señala una serie de pilares en los cuales se sostiene ese edificio. Y no lo hace en clave jurídica, lo hace en clave muchísimo más amplia. Habla del valor del diálogo, del valor de la paz, del valor de la comunidad, partiendo del valor de la persona. Me gusta particularmente la parte relativa a la comunidad. Dice que no en vano los padres fundadores de la actual Unión Europea le dieron el nombre de comunidad precisamente por eso. Lo que hoy en día se nos está transmitiendo desde todos los niveles es que es el concepto de individualismo. El relativismo conduce al individualismo, al ser humano como un ser aislado y por tanto ellos se hacen en detrimento de la comunidad y precisamente lo tenemos que recuperar es el valor de la comunidad. Nosotros somos lo que somos en relación a otro y estamos donde estamos, pues vivimos en un barrio, en un pueblo, por supuesto en una familia, formamos parte de una comunidad política, formamos parte de una comunidad de trabajo, como una comunidad parroquial. Efectivamente, el ser humano es un ser social, por tanto vive en comunidad y por tanto el valor de comunidad también se ha de recuperar. Es justo, como digo, lo contrario de lo que se nos propone, es salir de nosotros mismos y ver qué podemos hacer, no para beneficiarnos nosotros, sino para ayudar a quienes están a nuestro lado, porque eso nos plenifica a nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, insisto, habla del valor del diálogo, habla del valor de la paz, habla del valor del progreso y de otros muchos valores que desde luego tienen que ser claves. La Unión Europea actual se construye con un primer objetivo, que es el de lograr la paz entre países que habían sido enemigos durante más de 70 años en 3 guerras, empezando por Francia y por Alemania, ¿no? Con efectos devastadores para todo el continente, y yo me atrevería a decir que para todo el mundo, no solo para el continente. Pero no era el único objetivo, la construcción de la paz. El verdadero objetivo es, desde la paz, construir una comunidad que progrese en común, donde la dignidad de la persona sea respetada, donde hay una serie de derechos fundamentales que sean respetados también. Y esto es quizás lo que tenemos que recuperar. David. Y en base a, retomando, ¿no?, lo que ha hecho Isaac, en ese discurso el Papa destaca esos 2 conceptos principales, ¿no?, el concepto de persona y el concepto de comunidad. El concepto de persona, que es propio del cristianismo, que ciertamente lo toma de la filosofía griega, la teología lo configura y ese concepto pues que ha fundado el derecho y en base al cual se estipula toda la legalidad en Europa, ¿no? La centralidad de la persona humana. Entonces, cuando ese concepto se empieza a poner en crisis, pues todo se tambalea, ¿no? Ya no se sabe, incluso se llega a dudar, como decía antes don César, el concepto de naturaleza, con el tema de ideología de género, etcétera. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la persona? Son valores que se están empezando a desfigurar y que pierden sentido, que pierden valor. Primero porque se le ha quitado el fundamento, que en última instancia está fuera del sistema, que es Dios. Y en segundo lugar, porque es la clave central en la que nos jugamos todo, el tema de la persona. Por eso, la propuesta del Evangelio, la propuesta del cristiano, pasa por reconocer la dignidad de la persona humana y desde ahí poder construir la comunidad europea, ¿no? Ciertamente ese relativismo, como había hecho Isaac, lleva ese individualismo, ¿no? No hace mucho salía aquel estudio de la Fundación Santa María, donde del año 84 al año 2015 el índice de compromiso de los jóvenes
en asociaciones, en grupos o movimientos, había bajado pues una tercera parte. Es escandaloso, ¿no? Es decir, aumentan los jóvenes su deseo de interés, pero crece el individualismo y no se asocian, lo cual es significativo y nos destaca ese individualismo en el cual Europa y las sociedades están inmersas, ¿no? Entonces hay que volver a construir comunidad, hay que volver a ese ser relacional de la persona, que es algo que él tiene en sí, sin olvidar, por supuesto, el carácter individual. Es decir, es un individuo que se relaciona. Por lo tanto, hay que conservar esas dos cosas, la persona y la comunidad, y en base a eso construir todo, ¿no? También apuntaba el Papa en ese discurso el tema de la familia, el tema de la cultura, la universidad. ¿Qué gran contribución ha hecho la Iglesia Católica Europa con la fundación de universidades, que es fundación eclesiástica, que nace del ámbito y del interés de la Iglesia por el género de la cultura, ¿no? Pues todo eso nace de ese evangelio, nace de esa fe, donde la persona tiene un papel importante, una persona que tiene valor en sí misma y que tiende a relacionarse con los demás, y por eso genera comunidad. Volviendo al informe del que hacía referencia don David, otro de los datos más desesperanzadores que compartíamos, ¿verdad que sí, en el programa de radio, es que la mayoría de los jóvenes no se ven capaces de suscitar y de promover un cambio en la sociedad, y que por lo tanto no ven posible comprometerse para hacer pues una sociedad mucho más justa, mucho más... Es otro tema. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Si les parece, dejamos aquí este tema de Europa y enseguida volvemos para retomarlo y seguir hablando de él. Bueno, continuamos aquí en este programa que estamos dedicando hoy dentro de los temas que nos propone el grupo de trabajo Polis y que tiene que ver con Europa y la crisis en la que está sumida. Siguen con nosotros don César García Magán, Isaac Martín y don David Sánchez. Y bueno, lo dejábamos en un punto hablando de un estudio que mencionaba don David, que tiene que ver con los jóvenes, lo hacía Fundación Santa María, y bueno, pues que ante lo que estábamos diciendo de que hay que animar al compromiso, pues a que los jóvenes y todos los cristianos en general nos comprometamos en nuestras distintas realidades, pues este estudio venía a apuntar que una gran mayoría de los jóvenes entrevistados, encuestados, no se veían capaces de promover un cambio en la sociedad. Y en la pausa, en el intermedio, don César apuntaba que en su época universitaria era más bien todo lo contrario. Sí, claro, yo decía que soy el más viejo, como es evidente, soy el más viejo de los que estamos aquí sentados. Yo viví la transición con todo aquello, han pasado ya 40 años, y allí los jóvenes estábamos muy motivados y muy activos, ¿no? Fuera por un ideal alguno y con un compromiso, algunos, no pocos, con un compromiso político, ¿no? O sea, de izquierdas, de derechas en aquel tiempo. Otros estábamos comprometidos como militantes laicos cristianos. Yo también fui laico antes de cura, y un laico, en fin, activo, un laico activo, querido Isaac. Entonces, pero había había una efervescencia. Y ya digo, no quiero caer ya también en el eso de la persona mayor, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero decía David, ¿no?, que ahora el que tiene una acción directa con jóvenes, bueno, quizá el contexto social, económico, político, como que los jóvenes se compran. En aquel momento había una efervescencia, ¿no?, que era propia de la sociedad de España de hace 40 años, ¿no? Isaac también tiene ese contacto directo con jóvenes, ¿verdad? Sí, creía que ibas a decir con la transición. Que va a quemar un bebé, entonces. No, efectivamente, estaba naciendo en la transición. Yo veo dos elementos o dos circunstancias que pueden explicar esta realidad. Por un lado, es sin duda una de las consecuencias del relativismo y de la promoción del individualismo frente al colectivismo, frente a la comunidad.
La unión hace la fuerza, por tanto, juntos podemos hacer muchas más cosas. En cambio, si lo que se está promoviendo es precisamente el enaltecimiento del individuo, bueno, pues un ser humano es muy difícil que cambie la realidad, sobre todo si carece de referentes. Pero a este propósito, cuando hablaba antes don David y le comentabas tú el dato, Conchi, de la Fundación Santa María, yo pensaba en los grandes santos que han revolucionado la historia, o en el propio Jesucristo. Si hay alguien que ha revolucionado la historia ha sido Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Pero pensando en San Benito, pensando en San Francisco de Asís, o pensando en San Juan Pablo II y la caída del comunismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo personas concretas pueden cambiar la realidad, ¿no? Esto nos lo tenemos que creer, tenemos que buscar nuestros referentes y a partir de ahí ver qué podemos cambiar de nuestra concreta realidad. Y quizás la segunda causa que explica esta situación es el sentido de lo inmediato. Lo queremos, como lo tenemos todo ya, pues el cambio, si no lo tenemos ya, pensamos que no es posible. Y el cambio lleva mucho tiempo, exige mucho trabajo y puede que alguien que está intentando promoverlo no llegue a ver los resultados, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando hablo de estos temas, recordar pues la historia de las catedrales. Nosotros vemos la magnífica Catedral de Toledo y pensamos que eso se ha hecho en 3 días y ya está, ¿no? Es el resultado de trabajo de generaciones y generaciones de maestros, de albañiles, de arquitectos, en fin, de todo tipo, ¿no? De personas que intervienen en la construcción de una catedral, de un edificio, sabiendo muchos de ellos que ni siquiera iban a poder verla terminada, ¿no? Pues precisamente esto es a lo que estamos llamados, a tratar de cambiar nuestra realidad, empezando por nosotros mismos, siguiendo por lo que tenemos alrededor, sabiendo que quizás no veamos los frutos, pero siendo muy conscientes de que ese cambio es necesario. Y quizás este es el mensaje que hay que transmitir ya no solo a los jóvenes, porque yo creo que todos pecamos de esta desesperación o desesperanza, de que no podemos cambiar lo mal que está todo. Hay tantísimos frentes abiertos que se nos escapa. Sin embargo, si en lugar de pensar en tantos problemas que aquejan a nuestra sociedad, pensamos en qué puedo hacer yo para cambiar esta concreta realidad, seguramente sí que podemos ser artífices de cambio. Retomando esa estela de los santos, recuerdo aquella ocasión en que a Madre Teresa de Calcuta en una entrevista, ¿no?, le preguntaron pues qué cambiaría ella de la Iglesia, ¿no? Y ella lo dijo: me cambiaría a mí. Es decir, hay que reconocer la realidad, que es la falta de compromiso por parte de los jóvenes, pero también hay que reconocer el valor que ellos tienen dentro, es decir, tienen ese potencial de poder generar un cambio, tienen esa capacidad de poder llevar adelante pues toda una revolución en el sentido pues propio de volver a generar comunidad, de poder volver a generar valores, a retomar el valor de la dignidad de la persona, etcétera. Ellos tienen esa capacidad, tienen esa fuerza. Por lo tanto, ciertamente a veces el Estado utiliza esto, pero luego no les da lo que necesitan, ¿no? Es algo que denunciaba don Braulio en la carta pastoral a inicio de año, como pues sí, muy bien, el Estado se interesa por los jóvenes, pero luego no les da facilidades para realizar un trabajo, para interesarse por ellos de verdad, ¿no? Entonces, hay que reconocer, como el estudio de la Fundación Santa María nos muestra, que tienen esa falta de compromiso, pero también tienen dentro la capacidad. Es cuestión de que ellos sean conscientes de esa fuerza que tienen y que se lancen adelante a por el cambio. Como Madre Teresa de Calcuta, me cambiaría a mí misma, como ellos, pues eso, comprometiéndose en sus distintos ambientes, en el campo de la educación, aquellos que sean estudiantes, pues asociándose, asumiendo funciones de delegados, de lo que sea, y comprometiéndose. Es verdad que hay una falta de compromiso en la juventud, por eso también, bueno, pues asistimos a esas nuevas formas de convivencia, ¿no?, que no son matrimonio, aunque quieran asimilarle, por falta de compromiso. Pero ellos pueden comprometerse, tienen esa fuerza y son muchos los frutos que de ahí se van a seguir. Por lo tanto, hemos de confiar en ellos y los jóvenes tenemos que asumir ese compromiso, lanzarnos adelante y como los grandes santos, es decir, en el trabajo individual de cada uno, lanzarse, ponerse en manos del Señor y como decía Isaac, ¿no?, ¿dónde está y qué es lo que pervive? Pues las iglesias góticas, esas iglesias que a lo mejor a veces pues por prisa y demás se hacen deprisa y corriendo, pues durarán un tiempo, ¿no? Tienen tiempo contado, pero el gótico ahí está, ahí permanece y la gente al final ¿qué observa? La belleza. ¿Por qué? Porque ha costado tiempo, ha costado esfuerzo, los que lo iniciaron no lo han visto y eran conscientes de ellos, pero sabían para qué lo estaban haciendo. Pues es también los jóvenes, ¿no? Tienen que comprometerse, a lo mejor al principio hay muchas oscuridades, al principio no ven salida, pero hay salida al final y son muchos los frutos que de ahí se pueden seguir. Conchi, ¿les puedo hacer una pregunta a Sí, estos dos sí, señores sí. que usurpándote un poco Sí, tu papel? Mi papel. Ellos que están en contacto directamente con jóvenes, ¿no? Con Isaac en la universidad y David también también en la universidad como delegado de nuestro flamante y eficaz delegado diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Y David como profesor de filosofía, ¿no? Quizá el oscurecimiento o el dejar en un segundo plano en los planes de estudio y de formación
de la filosofía y de las humanidades ha podido disminuir el espíritu un poco crítico de los jóvenes? Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, Perdona por haberte quitado. se nos está preparando, pero si digamos hacemos una panorámica general de qué se promueve a nivel social, se promueve la formación en competencias, la adquisición de los rudimentos necesarios para ejercer una profesión, y es más, normalmente esto se va hacia el campo de la técnica. Obviamente no seré yo quien niegue la importancia que tiene pues, un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero de caminos, o en fin, por supuestísimo, ¿no? Pero la filosofía tiene sentido en sí misma, la historia tiene sentido en sí misma, por tanto, las letras siguen teniendo sentido porque ayudan al ser humano a pensar, a razonar, a conocerse a sí mismo, a conocer la historia de su comunidad. Por tanto, relegar a un segundo plano todo este tipo de formación para favorecer una formación puramente técnica es clarísimamente un error. Y esto está pasando. Pienso, por ejemplo, en las carreras, pues hoy en día carreras como humanidades están muriendo paulatinamente, pero incluso en los programas de formación de otras carreras más potentes, pues también se está dejando de lado esta formación por considerar que es una formación menor, cuando es justo todo lo contrario. Es más, la universidad, tengo ahora mismo en la cabeza el origen de la Universidad de Oxford, por ejemplo, donde estaba la Facultad de Filosofía, la Facultad de Teología, donde estaba un año, ¿no? Donde ha pasado un año, donde ha pasado un año. Para mí era precioso el dar la vuelta al corazón de la Universidad oxoniense y el ver, pues eso, que al final los saberes eran historia, filosofía, teología y derecho. Y luego a partir de ahí ya, pues eso. Y por tanto, alguien que se formaba en la universidad conocía todo esto. Luego sería un gran matemático, un gran físico, un gran lo que fuere, ¿no? Pero estos saberes formaban parte de sus conocimientos. Claro, es que es esencial, ¿no? Al ser humano poder desarrollar esa capacidad racional. Asistimos a un triunfo de una verdad, podríamos decir, empírica, ¿no? Científica, que quiere fundarse en sí misma, pero necesita de los otros saberes. Por eso es importante la formación en humanidades, primero para conocer la herencia, del cual también el Papa habla en el discurso, ¿no? Es decir, hay que conocer el valor de lo pasado, pero también para amoldar la cabeza y aprender a razonar, aprender a articular un discurso, porque podemos tener grandes ingenieros técnicos, grandes biólogos, grandes informáticos, pero que luego a lo mejor su discurso lógico carece de incoherencias o hay saltos que no están permitidos, ¿no? Por lo tanto, es esencial y está relacionado. ¿Por qué no se promueve en el estudio de las humanidades? ¿Acaso se tiene miedo a que los jóvenes piensen? ¿Acaso se tiene miedo a que el joven pueda razonar y encontrar la verdad y no vaya a ser que le lleve a un Dios que está por encima de? Por lo tanto, todo eso es... Y criticarlo políticamente correcto. Exacto. ¿No? Claro. O sea, sí, yo, según estabais hablando, pensaba, por ejemplo, en los grandes juristas, ¿no? Los grandes maestros del derecho administrativo recientes. Pues todos ellos no solo han sido grandísimos juristas, sino que han sido grandes lingüistas, grandes novelistas, grandes conocedores de la historia. Entonces, claro, eso es un auténtico maestro y, por tanto, capit y disminuir esa parte fundamental de la formación es condenar a ser un mal profesional, sencillamente. Y de hecho, los grandes científicos antes han sido grandes filósofos. Sin duda. Bueno, si nos vamos al año 1982, lo cierto es que el Papa Juan Pablo II ya en Santiago de Compostela lanzó ese grito de Europa, sé tú misma. O sea, esta crisis existencial que está viviendo Europa ahora no se ha fraguado en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Sino que es algo que viene de lejos. ¿Qué os parece esta idea y esta reivindicación del Papa? A mí me parece crucial, ¿no? Y aunque es del año 82, sigue resonando con fuerza hoy en día. Cada vez que vuelvo a ese discurso, pues es como... Yo no lo escuché en directo, era un chavalín, pero sí que es como si lo estuvieras oyendo, ¿no? San Juan Pablo II reconocer la necesidad de volver a nuestras raíces. Él se refiere a Europa como civilización, pero también está pensando en la Unión Europea como construcción jurídico-política, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es la respuesta a todos los grandes males que estamos viviendo en nuestra civilización occidental, ¿no? Cuando pienso en la propia Unión Europea, y bueno, digamos que lo traigo a mi terreno, que es donde me encuentro un poco más cómodo, pues cuando se da cuenta de dónde viene el Brexit, ¿no? El auge de los nacionalismos egoístas contra los que tanto lucharon los padres fundadores, la crisis económica, pues esa obsesión basada en un capitalismo feroz de conseguir el dinero por el dinero, aunque eso suponga aplastar a la persona y al ser humano. La propia crisis de vocación de la política entendida como servicio al bien común,
Y por tanto vemos cómo dirigentes políticos piensan más en sus intereses personales y hacen de ello una carrera que en servir a los demás. Y así sucesivamente, si pensamos en cada uno de los males que tiene actualmente, a los que se tiene que enfrentar actualmente la Unión Europea, la solución en todos y cada uno de ellos pasa por volver a los orígenes, pasa por recuperar la importancia de los valores, que los cristianos lo elevamos un poco más y llamamos virtudes, porque eso no es... No, el valor del bien común, sí, pero para hablar del valor del bien común tienes que tener tú la virtud de querer servir a los demás, ¿no? Y ese afán de servicio. Por tanto, ese discurso del Papa que llama a Europa, en el que llama a Europa a volver a sus orígenes, es absolutamente fundamental tenerlo presente hoy en día, precisamente para recuperar la centralidad de los valores en la actual Unión Europea y a partir de ahí pues ver que realmente si existe es para progresar y construir el bien común, ¿no? Y esto hace que no tengan sentido esos nacionalismos. No pensemos solo en España y la situación actualmente que tenemos en Cataluña, ¿no? Vayamos mucho más allá. Tal nacionalismo negativo es este de Cataluña como una España que pensara única y exclusivamente en sí misma, como una Francia que piensa única y exclusivamente en sí misma, como una Alemania que piensa únicamente en sí misma. Precisamente uno de los efectos de la globalización es la necesidad de estar todos en común para reaccionar mejor ante los problemas que ya no son locales, sino que son globales. En definitiva, San Juan Pablo II a lo que nos alienta a todos es pues ese cambio personal, sin duda, pero también ese cambio colectivo. Y esto pasa por recuperar la centralidad de los valores en la esfera pública. Sí, ese discurso, como decía, yo sí lo oí. Lo oí no en directo, pero sí por la tele. Fue el año que el Papa vino a Toledo. Sí. Yo estaba en el seminario, no era sacerdote, todavía estaba en el seminario. Y ese discurso es una piedra a vacilar, ¿no? Porque evidentemente punto de referencia y que no ha perdido actualidad después de haberse pasado 35 años, 36, ¿no? Y por ejemplo, luego el Papa Benedicto XVI, el Papa sabio, no pocas veces se refirió a él. Por ejemplo, pienso cuando erigió el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, dice, esto está pensado para aquellos países que son, en concreto de Europa, de tradición cristiana, pero que han olvidado eso. Y cita especialmente, y citó explícitamente España, que eso molestó bastante a los gobernantes de turno, que además por otra parte caen en la incoherencia de que se predicaban en la laicidad y esas cosas, y luego cuando dice el Papa Benedicto XVI que en España se han perdido las raíces del cristianismo, se pusieron nerviosos. Bueno, entonces la dificultad que yo entraña, ¿no?, en Europa, de una sociedad que viene de lo que dice ahí Juan Pablo II, que dice, descubre tus raíces, etcétera, que está de vuelta el Evangelio, y que eso implica una dificultad pastoral, en el sentido que es más fácil hacer un primer anuncio donde no se ha conocido el Evangelio que en un sitio donde hay unos resabios históricos y sociales que hay como una imposibilidad para acoger la palabra del Evangelio, ¿no? Pero que sin duda, pues Juan Pablo II pone sobre el papel, pone sobre el mantel, encima de la mesa, lo que es esa esencia de Europa, ¿no? Yo recordaba, Isaac, no me resisto a decirlo, ¿no? Ahí en Francia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, apelando a esos orígenes que usted ha dicho, ¿no?, cristianos de la Unión Europea, que hoy también parece que el cristianismo tiene que pedir perdón para existir en la Unión Europea, y está en esa base, como usted sabe mucho mejor que yo, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Iván, ¿no?, de Gaulle, el presidente alemán, a Reims, a la catedral de Reims en Francia, y delante del obispo, ahí hay una placa que lo recuerda, se cogen de la mano y prometen allí, los dos cristianos, todos los padres de la Unión Europea eran cristianos, ¿no?, y prometen eso, la paz, que no va a volver a haber enfrentamientos, etcétera. Es decir, después de un momento de crisis, de un momento de confrontación, de un momento de ruptura, es precisamente el cristianismo, aunque esto sea hoy muy políticamente incorrecto decirlo, es precisamente el cristianismo el fundamento o el suelo del que se pueden apoyar para construir esa nueva Europa, que es lo que dice un poco el Papa ahí en Santiago, ¿no? Y apela también, ¿no?, a mirar el pasado, no con nostalgia de lo que se consiguió, reconociendo también los errores que pudo darse en aquella configuración histórica y lanzándose al presente, buscando siempre el desarrollo de la persona, ¿no? Y ahí es donde él también habla de cómo a veces en Europa se ponía en aquella época, y hoy sigue estando perfectamente de actualidad, el tener por encima del ser, ¿no? Como se ha olvidado el ser para poner por encima el tener, ¿no? Ese deseo del consumo, ese deseo de ahí que lance ese rito, parafraseando, ¿no?, y cogiendo de nuevo
a San Benito con el Ora et Labora, recordando ese valor espiritual, ese valor sagrado que tiene y que constituye a Europa, ¿no? Hay una, pues yo diría casi profecía, ¿no?, que lanza ahí, que es con el tema de la desaparición de las fronteras, ¿no? Él hace una alusión a lo difícil que es en Europa, cómo podemos sentirnos comunidad si no es posible que pasemos de un país a otro las fronteras. Bueno, pues a lo mejor ahí fue el inicio luego de que se generara la comunidad y ese libre viaje por las fronteras, ¿no?, dentro del límite europeo. Pero sí que hace esa llamada, ¿no?, porque se está perdiendo eso, la sociedad de consumo, la sociedad del tener, está olvidando el ser. De eso que necesita el espíritu, que fue el que fundó Europa, y que saca ese reclamo, ¿no?, de Europa, sé tú misma, ¿no? Él que es eslavo, que dice, ¿no?, yo como eslavo en la tierra latina, el latino como eslavo, sucesor de Pedro, etcétera, lanzo este grito, ¿no? Es decir, aunando todo lo que ha constituido Europa, y como es necesario volver a sí misma, volviendo al ser de Europa, ¿no? Y fíjate que lo hace de Santiago, que tú apuntabas antes, claro, David, en tu primera intervención, cómo la peregrinación había sido uno de los factores de construcción de Europa. Y el Papa lo hace de Santiago. Yo creo que también eso es todo un símbolo, ¿no?, de lo que él quiere transmitir. Una de las claves. Bueno, ya para ir terminando, claves que puede aportar el cristianismo al futuro de Europa, en las instituciones, en los distintos ámbitos, educación, familia. Yo empezaría por la propia idea de esperanza. Es decir, un cristiano, si no está esperanzado, no es un auténtico cristiano. Y quizás esta es una de las principales aportaciones que podemos realizar hoy en día, esperanza. A pesar de lo mal que está todo, otro mundo es posible, otra Europa es posible, otra sociedad es posible, otro concepto del ser humano es posible. Podemos construir una sociedad mejor. Y yo casi que, si fuera el principal mensaje que fuésemos capaces de transmitir a quienes están a nuestro lado, habríamos conseguido mucho, pero no basta solo con esto, evidentemente. Para mí, otra de las claves es que no solo nos limitamos a proclamar una buena noticia, sino que actuamos para que esa buena noticia se haga realidad, ¿no? Y antes, cuando pues estábamos hablando de la centralidad de la persona, y recordaba las palabras del Papa, donde él denuncia que hoy en día las personas hemos desaparecido para transformarnos en números, ya no hay pobres, hay umbral de pobreza, por ejemplo, lo señala como uno de los ejemplos. Pues ¿qué está haciendo ante esto la Iglesia? Ante una mujer en situación de riesgo de aborto, la sociedad lo que dice, bueno, pues sé libre para abortar, pero ¿y si no quiere abortar? ¿Le da alguna solución? No. ¿Quién está? La Iglesia. ¿Quién sigue reivindicando los derechos de los trabajadores? ¿Quién sigue reivindicando, bueno, pues el concepto de ser humano y reaccionando frente a la ideología de género? Y otras tantas y tantas situaciones. La Iglesia. Y no solo pensemos en Cáritas, pensemos en tantísimas obras, pensemos en nuestra diócesis de Toledo, en tantos buenos proyectos que se están llevando a cabo simplemente para asistir a personas concretas. Yo creo que esta es la otra gran aportación de los cristianos: esperanza, anuncio de la buena noticia, pero transformación concreta de la realidad. Y con ello estamos haciendo lo que la Iglesia ha hecho siempre. Si hoy en día hablamos del servicio público de la educación o del servicio de sanidad, es gracias a que quien abrió camino fue la Iglesia, con sus hospitales religiosos, con sus congregaciones religiosas dedicadas a la educación, y así podríamos hablar de otras muchas cosas. Don César, don David. Sí, pues suscribo lo que decía don Isaac, ¿no?, del tema de la esperanza, tan importante, que eso, presentemos la buena nueva como un mensaje del Evangelio, como un mensaje de esperanza para los hombres y las mujeres de hoy, ¿no? Volver a subrayar ese primado, yo creo, fundamental de la persona sobre las estructuras, también en línea con lo que decía don Isaac, ¿no?, y la persona en su dignidad y en sus derechos fundamentales, ¿no? Porque todas las estructuras del Estado, de una red, de una comunidad autónoma, de un municipio, están al servicio de, no puede estar la persona metida en eso, sino al contrario, es la inversión, ¿no? La persona tiene que estar por encima de sus derechos fundamentales, ¿no? Y luego, como no, también un poco en línea con lo que se decía antes de los individualismos y nacionalismos, es muy importante el principio de solidaridad y gratuidad, en palabras de Benedicto XVI, ¿no? Y esa solidaridad, esa gratuidad, no solamente con los que estamos más cercanos, sino con los que están también más lejanos. Yo creo que es otra de las aportaciones que la Iglesia tiene que seguir anunciando, pues frente al individualismo, al lograr el interés a cualquier precio o el beneficio, etcétera, ¿no? Y suscribiendo todo esto, ¿no?, yo también apuntaría la confianza, ¿no? Es decir, que el joven tenga confianza en el joven o a quien le corresponda, ¿no?, pero que tenga confianza en las capacidades que él tiene, tanto para conocer la verdad de las cosas, ¿no? Antes apuntábamos crisis de civilización, porque es crisis de razón. Volvamos a confiar en que la razón tiene esa capacidad de conocer la verdad de las cosas,
que no nos echemos para atrás, sino que busquemos la verdad siempre, no absolutizando una verdad de tipo empírico, no absolutizando una verdad de tipo únicamente científico, técnico, sino el valor de la verdad en su concepción, ¿no? Como única, humana, etcétera. Por eso, confianza en la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad, confianza en la persona humana de que puede llevar a cabo esos hechos, y también unido a ello el compromiso, ¿no? Es necesario que pues algo no cambia si alguien no se mueve para ello, ¿no? Pues eso es esa como apuntaba Isaac, ¿no? esa acción contemplativa, es decir, contemplar la realidad para transformarla al reino de Cristo, para transformarla al ser de Dios, ¿no? Es la transformación del Evangelio, las realidades temporales, ¿no? Que Gaudium et Spes tanto anima a los fieles laicos, ¿no? Cambiar la realidad temporal desde su propio ser. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. En palabras del Papa, San Juan Pablo II decía que Europa puede ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para todo el mundo. Bueno, hemos dado algunas de las claves. Muchísimas gracias, don César, por estar con nosotros. Un placer siempre. Isaac, don David, gracias por acompañarnos. Y nosotros, por nuestra parte, volvemos la semana que viene. Adiós.